En la clase de hoy vamos a desarrollar uno de los temas más importantes, medulares, de las primeras unidades del programa de Historia Constitucional Argentina. Vamos a aproximarnos a analizar las principales características de la legislación hispanoamericana dentro del derecho indiano. ¿Por qué es importante este tema? Es importante porque estas cualidades, estas características, darán perfil al derecho indiano y también después, con el tiempo, alimentarán algunas características del derecho patrio argentino. Pero antes de iniciar en los contenidos a desarrollar, me parece oportuno hacer una breve aclaración. Estas clases virtuales son simplemente una orientación para el alumno. Necesitamos necesariamente la consulta constante de la bibliografía recomendada por la cátedra, los libros, la lectura, el análisis y la reflexión, porque sin estos elementos va a ser casi imposible la comprensión acabada y definitiva de los temas que pretendemos desarrollar. Para hacer referencia a la legislación y a las características de la legislación hispanoamericana durante el derecho indiano, debemos comenzar a analizar algunos conceptos elementales y ver también una mínima evolución histórica de aquella legislación. El romanismo, el derecho romano, ha sido cabal y fundamental en los primeros valores del derecho castellano. Como sabemos, Hispania, la provincia romana de Hispania, conquistada por el imperio, no solamente había llevado sus instituciones, sino también su propio derecho. Ese derecho que en la ocupación romana de su provincia hispánica va a dejar huellas profundas, y cuando se va a desgranar el imperio romano va a quedar plasmada, va a quedar inserta, y parece que las raíces profundamente arraigadas en la tierra española del derecho romano. Y este derecho romano, que con el tiempo va a florecer, va a vitalizarse a través de lo que va a ser las primeras disposiciones de los derechos vinculados a los reinos españoles, específicamente del reino de Castilla, el derecho castellano. Y ese derecho castellano que va a alcanzar su cenit con las partidas, las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Una vez que se configura esta identidad sistematizada del derecho castellano con las 7 partidas, va a tomar forma cada vez más, y estas 7 partidas, esta sistematización del derecho castellano va a tener una fortísima identidad y un gran respaldo del derecho romano. Y esta proyección del derecho castellano y sus caracterizaciones, sin duda, van a ser las que se va a transformar y transportar al nuevo continente con uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, el descubrimiento de América. Y este descubrimiento de América va a generar una impronta transformadora en todos los ámbitos: ámbito político, geográfico, estratégico, astronómico y también jurídico. Y en la construcción jurídica, España va a volcar sus instituciones jurídicas al nuevo continente. Y este nuevo continente, que va a tener la matriz castellana en lo jurídico, pero naturalmente va a ir moldeando aquella ley y aquellos valores institucionales a sus propias condiciones, a su propia costumbre. Esto, como antecedente, podemos valorar como, elementos anteriores a la configuración del derecho indiano. ¿A qué llamamos el derecho indiano? Es aquel derecho, aquella normativa, aquella ley que se va a aplicar en todo el reino de Indias a través de las instituciones españolas o instituciones indianas que van a tener aplicación, insisto, obligatoria en el territorio americano bajo la jurisdicción de la corona española. Ahora bien, ¿qué características tuvo este derecho?
para analizar las características me parece didáctico y necesario buscar ejemplos. Y entre esa construcción de ejemplos y de modelos, creo que la política fundacional de España en América nos va a dar una gran referencia. La primera característica sobresaliente de la legislación hispanoamericana es la religiosidad, herencia del derecho castellano, en donde el Estado, la monarquía, la persona del rey tenía tanta identidad en lo político como en la defensa de la religiosidad. Y en ese marco también se va a volcar en la ley esa característica. Así, por ejemplo, tenemos como referencia los momentos fundacionales de las ciudades. ¿Qué más acto de religiosidad vinculado a lo político que el acta fundacional de cualquier ciudad hispanoamericana? Como sabemos, España en América ha fundado centenas de ciudades. Decía Domínguez Company que en el primer siglo de conquista España fundó en forma definitiva más de 150 ciudades, y a lo largo de toda su etapa de influencia en el nuevo continente, más de 400 cabildos, es decir, más de 400 ciudades y villas permanentes. Como decíamos, la cuestión central en esta idea fundacional de las ciudades va a ser el acto formal de fundación. Y en ese marco de acto formal fundacional va a estar inserta claramente la característica de la legislación hispanoamericana del derecho indiano, la religiosidad. El fundador va a hacer referencia en el acto fundacional no solamente al rey, a la corona, sino a Dios. Y en el caso del acta fundacional de San Juan de Vera en las Siete Corrientes, hará referencia a la Santísima Trinidad. No va a haber acta fundacional de ninguna ciudad hispanoamericana realizada formalmente de acuerdo a los cánones y al derecho indiano que no haga referencia a esta cuestión de la religiosidad. Esto tan solo como ejemplo. Constantemente esta característica de la religiosidad va a tener la impronta en actos capitulares, en procedimientos de la audiencia y en otros actos estrictamente formales. Entonces, tenemos como primera característica de la legislación hispanoamericana del derecho indiano la religiosidad. Otra característica es la solemnidad de los actos. Hemos dicho al principio de la clase que el derecho castellano viene y tiene una raíz profundísima en el romanismo. La solemnidad de los actos en el derecho romano era muy importante. Esa solemnidad se traspasó al derecho castellano y el derecho castellano traspasó también al derecho indiano. Y vamos a ver después que muchos actos solemnes son hoy efectivos y veraces en el derecho patrio argentino. Pero volvamos a la solemnidad en el derecho indiano. Y en el caso que hemos tomado, el de las actas fundacionales de las ciudades, era un acto realmente solemne. Sin la solemnidad del acto, el acto no tenía eficacia, no era validez. Se necesitaba cierta solemnidad en ese acto que debía hacer el fundador en nombre del rey. Y en esa solemnidad van a haber una serie de manifestaciones públicas y expresas que quedaban registradas a veces delante de los testigos del acto fundacional y por supuesto también registradas en el acta llevada adelante por el escribano que dejaba y testimoniaba los hechos ocurridos. Por ejemplo, era solemne plantar un rollo, un tronco en el lugar fundacional, hacer con un puñal generalmente, clavar el rollo de la justicia. El fundador
delante de todos, de los primeros pobladores, sacaba su espada, golpeaba la espada contra el rollo, el tronco plantado ahí, y la implementación de la orden de fundación, y en esos golpes el fundador, en forma discursiva y solemne, tomaba posesión del lugar. Y como tomaba posesión del lugar, también un acto posesorio que venía de la más profunda idea del derecho romano, estos actos posesorios no solamente se daban con el golpe de espada que se podía dar con el rollo, sino también comenzaba a caminar, a acercarse a los árboles y cortar ramas de los árboles. Y así en voz alta decía el fundador: tomo posesión de este lugar en nombre de el rey Felipe II, como en el caso de Corrientes. Y también, como si esto fuese poco, en esta solemnidad, en estos actos que debía cumplir, el fundador se arrodillaba, tomaba entre sus manos la tierra y la tomaba y la hacía como propia. Todos actos simbólicos. Pero este simbolismo no era una cuestión de ocurrencia circunstancial. La fundación de ciudades estaba perfectamente diagramada por el derecho indiano y exigía ciertas solemnidades, exigía ciertas formas de llevar adelante los actos o ciertas maneras de fundar las ciudades. Yendo no tanto a la solemnidad, pero sí a la exigencia de otro principio que va a ser importante también en la idea de caracterización de la legislación hispanoamericana, es el reglamentarismo. La reglamentación minuciosa que va a tener la legislación hispanoamericana. ¿Y dónde podemos ver esa reglamentación exigente por parte del Consejo de India y de las propias disposiciones reales? Volvamos al caso que estamos tratando de la fundación de ciudades. Existía durante el reinado de Felipe II, se elaboró a propuesta del Consejo de Indias, se elaboró una ordenanza sobre poblamiento, fundación de ciudades y villas. Esta ordenanza reglamentaba específicamente cómo debían ser las ciudades por fundarse, el lugar donde debían estar ubicadas su centro político, la diagramación de las ciudades, la plaza central, la ubicación de los edificios públicos, la orientación de las calles de acuerdo a los puntos cardinales. Aún más, el casco histórico de la ciudad de Corrientes todavía mantiene aquella vieja diagramación de la Real Ordenanza de Felipe II. Las calles angostas, como decía la reglamentación, la misma ordenanza, deben ser angostas en los lugares donde la temperatura es muy cálida. Además, decía y manifestaba que esta orientación de las calles de acuerdo a los puntos cardinales era determinante. Actualmente, la antigua calle Real, hoy calle Fray José de la Quintana en la ciudad de Corrientes, durante el equinoccio de marzo y el equinoccio de septiembre, el sol se va a aproximar en una punta y se va a ocultar en la otra punta de la ciudad. Es decir, va a salir exactamente en el punto cardinal este para ocultarse en el oeste. Aquellas reglamentaciones que fueron determinantes para esta programación, esta orientación y esta minuciosidad de la construcción de la legislación y la normativa indiana en Hispanoamérica. Otra de las características que tenemos del derecho indiano y sus características normativas va a ser que un altísimo porcentaje de la legislación indiana va a ser de carácter público. Es decir, la gran preocupación de España para con América era la
el control del orden público, de las instituciones, de las relaciones de gobierno, de las relaciones con los indios, con los pobladores, pero en su relación institucional. Para el derecho privado legislaba muy poco. Generalmente se tomaba en cuenta, cuando había que aplicar las disposiciones del derecho privado, la antigua legislación castellana, como en el caso de las 7 partidas, entre otras tantas. ¿Por qué es importante, señores, esta aproximación a las características del derecho indiano? Porque cuando se va a producir los grandes cambios políticos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, no solamente en el Río de la Plata, sino en toda Hispanoamérica, se va a producir una fractura política, un cambio institucional de autogobierno en donde van a emerger las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Pero el derecho indiano no va a ser quebrado, va a tener una pervivencia, va a tener una continuidad, hasta que los nuevos estados republicanos hispanoamericanos tengan su propia normativa y su propia codificación. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Por ejemplo, en la República Argentina, recién con los primeros códigos. El Código Civil en 1871 y el Código de Comercio unos años antes. Con este criterio vamos a ver que varias décadas de nuestra formación jurídica como Estado va a estar reposada en aquel antiguo derecho indiano y también en el derecho castellano. A esto, señores, denominamos pervivencia del derecho castellano indiano en el derecho patrio argentino. Aún más, disposiciones que tienen vigencia en la actualidad, disposiciones que no fueron derogadas, mientras aquellas disposiciones del derecho indiano no contradigan el derecho positivo, tienen plena vigencia. Y esto lo fue manifestando las distintas disposiciones, ya desde los primeros estatutos en 1815, 1817. Muestra de esto, durante todo el siglo XIX, gran parte de las sentencias y los fallos de los tribunales rioplatenses y también de toda Hispanoamérica, y aún más de Corrientes, en donde en una gran cantidad de oportunidades las sentencias han sido fundamentadas en el derecho castellano y en el derecho indiano. Y para darle más actualidad a esta cuestión en la cual no ha entrado en desuso, quiero citar también una sentencia del año 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, en el caso Clarín y otros sobre medidas cautelares, sobre la cuestión de sentencia definitiva. La propia Corte fundamenta, entre tantos otros fundamentos, la aplicabilidad de las 7 partidas, específicamente la partida tercera, la ley segunda y el título 22. Estamos viendo que en la actualidad, hoy, los hombres de derecho, hoy las instituciones vigentes republicanas de nuestro país siguen todavía como ejemplo aquella idea, aquellos principios, aquellos valores que hicieron a la identidad de nuestra ciencia jurídica.